¿Ya se ve? No, no, bueno, entonces, como les veníamos mencionando, estamos hablando de un neonato a término, una adaptación espontánea, un trastorno adaptativo posterior con una hipoxemia, requerimiento de oxígeno por un sistema de bajo flujo. En la historia de remisión tenemos un ecocardiograma que describe en solución una comunicación inter-postium secundum de 0,5 milímetros y lo redireccionan a nuestra institución para evaluación por cardiología. A este punto tenemos en los antecedentes perinatales, pues no nos vamos a detener en los que ya mencionamos, como el de la mamá. Ella tuvo un control prenatal adecuado, refiere que 10. Sin embargo, en el momento del ingreso solo contábamos con pocos pues datos de este control prenatal. A destacar en los hallazgos ecográficos, una ecografía que evidenciaba un quiste del plexo coroideo. Teníamos los paraclínicos del STORS del segundo trimestre. Al parecer, en el momento del parto se hicieron los estudios para sífilis y VIH. Y en cuanto a los datos del nacimiento, pues fue la cesárea, la indicación fue el antecedente de cesárea previa. Tuvo un peso al nacer de 3.140, con una talla de 52, con una longitud de 52 centímetros. La adaptación, como ya les habíamos contado, fue espontánea. Listo. Sí. Bueno, en cuanto a antecedentes patológicos que les habíamos comentado, pues tuvo una taquimnea transitoria del recién nacido, al parecer, en la hospitalización previa. No, pues hay antecedentes quirúrgicos hasta este momento. Recibió sus vacunas del recién nacido sin reacciones adversas vacunales. En cuanto a los familiares, el hermano falleció a los 36 días de vida. Lo que ellos refieren es que cursó con unas crisis neonatales de origen, pues, no determinado, y al parecer un diagnóstico de una hiperglicemia no cetósica. En cuanto a los es una familia pues biparental con un hermanito de 12 años que es sano y sin ningún pues factor exposicional. Listo. En cuanto al examen físico, pues iniciamos la evaluación de nuestro neonato. Los signos vitales de ingreso son los que estamos viendo en pantalla. Tenemos una tensión arterial de 69/39, una cardíaca de 148, una respiratoria de 30 y la temperatura está en 36,5. Respecto a la antropometría, teníamos un peso al ingreso de 3.100 gramos, que esto correspondía para los 9 días de vida de nuestro neonato con una pérdida del 1,2% con respecto al nacimiento. Cefalocaudalmente, pues tenemos cabalgamiento de la sutura coronal con un perímetro cefálico acorde para la edad. Dentro pues del abordaje inicial, pues el patrón respiratorio era regular, autónomo y no había ningún hallazgo pues particular que nos llamara la atención. Tenía requerimientos de oxígeno por sistema de bajo flujo, como les comentaba, a 0,25 litros por minuto. No habían hallazgos auscultatorios y pues los pulsos eran simétricos de adecuada intensidad y el examen cardiovascular inicial era normal. Respecto a hallazgos que nos llamaron la atención en el abordaje inicial del paciente, pues encontramos un patrón de succión que era inmaduro, una hipotonía que era de predominio, ictericia que llegaba hasta el abdomen. Entonces vamos a empezar a jugar. Entonces la idea es que hasta este momento, ustedes qué piensan con los datos que les hemos suministrado, qué piensan, qué les llama la atención, qué hallazgos les parecen más relevantes. Podemos empezar a escribirlo para las personas que lo quieran escribir, quien quiera hablar y quien quiera participar, pues bienvenidos sean. Si hay alguno que quiera opinar o algo, simplemente levanta la mano, sin penas. Es que se haga la análisis. Yo personalmente veo eso y digo, me hace falta historia clínica. O sea, claro, ya leímos todo el caso, algunos, pero a mí sí me hace falta historia clínica porque como es eso que me mandan un bebé con una cardiopatía, sospecha, y no me cuentan que falleció el hermano y que hay hipotonía. ¿Qué más hay ahí? Entonces, me parece que la persona que pone eso, el antecedente de que fallece un bebé, yo creo que eso es súper importante.
para saber pues por qué es. Mire, se hizo algún estudio, antecedente familiar, ahí hay caritas tristes. Me preocupan las caritas tristes, ¿cierto? ¿Quién está triste? ¿Es por el bebé o por el hermanito o por el viernes? Bueno, y nos están diciendo más cosas. Dentro de los comentarios que han hecho, por lo menos Unisanitas preguntó y le llamó la atención, aparte del antecedente familiar, el hipotono axial para un paciente que habíamos dicho que era término. Dentro de otros hallazgos de atención, pues describen también el patrón de succión. A alguien le llamó la atención el patrón de succión inmaduro y especial énfasis en eso. Y pues aquí, de nuevo, los antecedentes familiares llaman particularmente la atención esta parte del caso clínico. Entonces, más o menos esta dinámica, vamos a continuar. Y hasta este día tenía 9 días de vida cuando ingresó, que fue una pregunta que hicieron. En cuanto a datos del hermano, más adelante les vamos a mencionar. Y listo, creo que el antecedente familiar es lo que más nos prende las alarmas. Listo, continuemos. Bueno, entonces ya vimos que estamos muy participativos. Entonces, vamos a hablar del examen físico. Nos llamó algo más la atención, aparte del hipotono y el patrón de succión. Vamos a ver qué nos dice la ruleta. Ya están. Yo creo que esperemos. Esperemos que entren todas los participantes y vamos a ver. O universidad, sí, como ustedes quieran. No hay problema. Y no pueden decir que no son ustedes. Ya. Ajá, Slides. Bueno, vamos a presionar play y quien salga pues va a dar su opinión. No hay presiones, la idea es que todos construyamos el conocimiento. Bueno, entonces los muchos años. anfitriones, unisanitas, ¿qué piensan hasta acá del examen físico? Ah, bueno, Jonathan Alexander. residente de pediatría Bosque. Bueno, pues a mí varias cosas que llaman la atención al examen físico. Como bien lo describen, pues el hipotono, la sutura cabalgada llama mucho la atención, el patrón para hacer un neonato a término, y de hecho la ictericia hasta el ombligo también es algo que llama mucho la atención. Pues todavía no tenemos laboratorios, pero pues sí es como ciertas cosas que van llamando la atención y van prendiendo alarmas, pues aparte del antecedente y la historia clínica que mencionan de ingreso. Entonces eso es como lo principal al examen físico que me llama mucho la atención. Dale, gracias. Bueno, continuemos. Listo. Hasta este punto, si alguien se atreve, se aventura, ¿cuáles serían sus impresiones diagnósticas o pues posibles diagnósticos diferenciales que deberíamos descartar en este paciente solo con la historia clínica y los antecedentes y el examen físico que les describimos? ¿Quién se anima a hablar? Como que no se ha leído ahí. ¿Nadie? Bueno, nos preguntaron cuántos días de vida tiene, pues vamos en el noveno día de vida, por si acaso. Bueno, entonces continuaremos y pues más adelante, entonces daremos las impresiones diagnósticas No, cuando no, quieran. espérate, espérate, no, sí, que participen. Buenas tardes. Pues es un recién nacido a término con un antecedente final transitoria del recién nacido según la historia clínica, no sabemos, de Fusaga, Paca, Fusa. Sí, de facatativa. Pues es un paciente que aún tiene requerimiento de oxígeno, pero lo que en este momento llama la atención es la ictericia
neonatal, que además pues ya después de tener 9 días de vida, es una ictericia que hay que estudiar pues más allá. Hasta el momento, ¿no? Ya sabemos que el peso adecuado, sí. En estudio, sí, señora, sí. No. La hipotonía y una alteración en el patrón de succión, sí. Sí, sí, de acuerdo. Una sospecha de una cardiopatía congénita. Las posibles conclusiones de lo que pueda tener, porque es que lo más fácil es que el paciente llegue y yo lo vea con oxígeno, me lo remiten por una cardiopatía y estoy segura que lo primero que hacen es llamar al cardiólogo y pedir un eco, ¿cierto? Y sí, eso está bien, pero miren que uno es muy de malas si tiene una ictericia y además de eso una cardiopatía y además de eso está hipotónico. Muy probablemente sea una sola cosa. ¿A alguien se le ocurre que podía, ya solo con eso, con que requiera oxígeno? Mira, súper importante. Y ahí hay más preguntas que uno podría hacer en el interrogatorio. Antes de tener cualquier paraclínico, ¿qué más les gustaría saber? A mí me gustaría saber cómo es el popó, cómo orina, ¿cierto? ¿No les parece importante? ¿Qué más por acá? Ay, yo vi una mano. Ah, allá atrás. Tan tímidas. Y les guardaron el puesto. Un poco, pues, digamos, si está ictérico, ¿qué tal que tenga una embolia? ¿Cierto? Me interesa más todo lo que tenga que ver con la historia clínica. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo solamente quería comentar que evidentemente tenemos una historia clínica incompleta del sitio de remisión. Ya tiene 9 días cuando llegó acá a Sanita, ¿cierto? Al sitio que llegó. Entonces, evidentemente tenemos mucha desinformación. No sabemos cómo se comportó desde el punto de vista neurológico en los 9 días. No sabemos qué tipo de alimentación recibió en los 9 días, si fue leche materna exclusiva, si fue complementado. Y digamos que el interrogatorio tiene que ir dirigido a aclarar qué pasó en esos 9 días, ¿cierto? Tengo entendido que no tiene incompatibilidad del grupo sanguíneo, la mamá y el bebé son A positivo. Sí, señora. Digamos que es la forma como de redireccionar la historia clínica para llegar a un diagnóstico. Sí, yo solamente había Efectivamente, escuchado para nosotros era, ay, perdón. puede tener algo infeccioso, como que, pues es que decir estorches, Está hipotónico. tiene cardiopatía y tiene cardiopatía. ¿Qué puede dar eso? Sí, pues, bueno, sospecha de cardiopatía. ¿No? ¿No levantaste la mano? La TSH. No la sabemos todavía porque tú sabes que, y esa es la vida real, uno la TSH se la toma neonatal y a veces pasa más de una semana y la mamá ni sabe. Puede ser rubeola. Pues, ¿Qué opinan de rubeola, por ejemplo? La mamá tenía IgG y IgM negativa. IgG positiva y IgM negativa, perdón. ¿Eso la descarta? ¿Cierto que no? ¿Puede ser rubeola? Rubeola. Y ahí echamos el carretazo. Las cardiopatías son definición de síndrome de rubéola congénita y hay que notificarlas. ¿Listo? Y tomarle examen. Sí, puede ser. Bueno, precisamente
porque teníamos esos vacíos en la historia clínica. Para nosotros era importante contextualizarlos en cómo llegó el paciente. Entonces ahora vamos a empezar a resolver dudas de todo lo que nos interesa. Vamos a seguir. Bueno, dando un poco de respuesta a las preguntas y adelantándonos también al caso que igual de ustedes ya conocen, hasta este punto el paciente tenía una alimentación que pues era mixta debido a que desde que nació estuvo hospitalizado y pues tuvo que ser complementado en el lugar de remisión. En cuanto a las deposiciones, era un paciente que se comportaba de manera pues digamos que irregular, hacía episodios intermitentes de alto gasto fecal. em, bueno, teníamos ya el resultado de la TSH neonatal que estaba normal, pues que no era compatible con hipotiroidismo congénito. La siguiente pregunta creo que es de selección múltiple, entonces para que estemos ahí como en el sistema. Entonces, para la gestacional, ¿cuál de los tres hallazgos no se relaciona con hipotonía? Listo, pues en efecto era un niño a término, entonces pues todos estos hallazgos que les habíamos mencionado están relacionados con hipotonía, que efectivamente era lo que tenía nuestro paciente, pues ya esperábamos que tuviera un adecuado sostén encefálico a esta edad, que la postura en reposo tuviera flexión de las cuatro extremidades. Listo. ¿Dónde está el bebé anónimo? Atendido por, sí, por su propio paciente. Bueno, dando continuidad, entonces, pues acá les traemos los laboratorios de ingreso. No sé si alguien quiera interpretarlos. Vamos a leer. Bueno, entonces tenía unos gases venosos. No, pues, si nadie quiere, pues entonces, no sé, sí, así, voluntariamente. ¿Javeriana está? ¿Alguien de la Javeriana? Si ven, es mejor participar voluntariamente. Listo, ayúdanos con la interpretación. Si estás conectada desde el celular, también podías. Bueno, entonces en los preclínicos del 9 de junio tenemos unos gases venosos que nos muestran un pH de 7,38 con un PCO2 de 40, un PO2 de 45. Tendríamos una alcalosis metabólica con un lactato en 3,2 y una glicemia normal. El hemograma nos muestra unos leucos de 7160 con mm, una hemoglobina en 20,8, un hematocrito de 65 y un volumen corpuscular en 119. Podríamos hablar que en el hemograma no encontramos ninguna alteración. Y en los del 10 de junio observamos una hiperbilirrubinemia extensa de la indirecta con el control que permanece con igual. Con respecto a la función renal y el uroanálisis, y una bilirrubina total de 0,3 con disminución, perdón. Es que no. Si quieres, Hay una disminución de la totalidad de la hiperbilirrubinemia. Ya no hay hiperbilirrubinemia indirecta
Y en la función renal y en el uranálisis, tenemos una función renal que está normal para la edad y un uranálisis que también no nos muestra ningún tipo de alteración. En los electrolitos tenemos una función 5.7 que podría estar relacionado con la técnica, con la toma, un sodio que está normal. El resto tampoco tenemos alteración. Urocultivo negativo, hemocultivo negativo a los 5 días de incubación y el hisopado rectal que también está normal. Yo le veo que tiene, digamos, no tiene nada más que Tendríamos que estudiar por qué. Tendríamos que estudiar la parte de la hiperbilirrubinemia, de dónde viene el origen, porque no, porque tenemos el control que estaba dentro de la normalidad. El control de las bilirrubinas está normal. Tenemos Unos reticulocitos y un CUMS para decir que es hemolítica o para pues hacer el diagnóstico de hemólisis. Pues es que realmente para decir si está hemolizando o no, tenemos unas bilirrubinas que, pues si bien están elevadas, tenemos un control que baja, desciende del valor normal y no se anemiza en ningún momento. porque ahí yo puedo saber si te pero ya no es que eso sí que juega y que le va a se mantiene, o tal vez no terminado, porque sí que le están dando de comer, no sabemos. Sí, no, sí, pues estaba con leche materna y lo estaban complementando igual. De verdad, de nada más. Y la verdad, y mira, yo no puedo decir, porque no lo tranquiliza. Bueno, eso que la pasa ya. Y ahí está, que yo uso fe, o sea, espérate, pues el nivel Bueno, entonces, pues digamos que estos fueron los abordajes iniciales que se le hicieron. Los gases se interpretaron que estaban en equilibrio ácido-base, sin embargo, lo que llamaba la atención era esa hiperlactatemia que tenía. En cuanto al hemograma, resaltar que tenía una linfocitosis, pues para esa edad estaban en 5.290 y tenía una policitemia que estaba sintomática. Entonces, en ese momento no se le dio pues manejo. Y pues esta es la gráfica de las bilirrubinas para ese momento. Entonces, pues decidimos traerles graficados tanto las de las guías NICE como las de las guías de Pediatrics del año pasado. Y pues digamos que basándonos en las guías NICE, sí tenía indicación de fototerapia con las bilirrubinas iniciales, por lo que se le inició en el sitio en el que se le dio tratamiento. Se le tomó un control más o menos a las 14 horas, que fueron las bilirrubinas de 14 que les mostramos, que pues ya no nos daba para ningún manejo, pues tuvo la fototerapia básicamente más o menos 24 horas. Ahí quería hacer un comentario. En este momento no estaría tan segura que fuera una policitemia asintomática, ¿sí? Porque como decía la doctora Natalia, puede que antes estuviera mucho más alto, ¿sí? Porque para tener 9 días tiene 65 algo de hematocrito, que está muy alto, y no tenemos una enfermedad hemolítica y tenemos unas bilirrubinas en 20. Entonces, digamos que haciendo un análisis retrospectivo, podemos pensar hasta este momento que una posible causa de la ictericia pudiera ser que fuera la policitemia. ¿Sí? Ok. Listo.
Bueno, tenemos la punta, todos tengan las pantallas de sus celulares y vamos a empezar. Entonces, respecto a la ictericia neonatal, es cierto, excepto. Entonces, debemos hacer búsqueda activa del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las nuevas guías del 2022 que hablaba Cami extendieron el periodo de duración a 14 días de observación de la hiperbilirubinemia. Se ampliaron los puntos de corte para pues, la intervención en los pacientes o ninguna de las anteriores. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, efectivamente, ninguna de las anteriores es un excepto. Las nuevas guías buscan es que hagamos una búsqueda activa del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Extendimos el periodo de observación en nuestros pacientes a 14 días y los puntos de corte son un poco más amplios para la intervención. Bueno, unisanitas. Continuemos. Bueno, para este punto, aparte de los paraclínicos que habíamos solicitado previamente, ya habíamos solicitado el ecocardiograma que la doctora Natalia nos había dicho. Y nuestro ecocardiograma decía que no había alteraciones estructurales francas, teníamos un foramen oval permeable efectivamente de 1 milímetro y tenía un cortocircuito. La función biventricular estaba adecuada con una FEBI de 68% por threshold y no teníamos ningún signo de hipertensión pulmonar para este punto. Estamos viendo una radiografía de tórax en la derecha de sus pantallas y como ustedes se dan cuenta, ya tiene sonda el paciente. Entonces, efectivamente, el patrón de succión era lo suficientemente inmaduro para que necesitáramos garantizar la vía enteral. Se hizo paso de la sonda y pues esa es la radiografía de tórax. No sé si alguien tiene un comentario adicional respecto a esa radiografía de tórax. ¿Quién la quiere leer? Sí. ¿Quién la quiere leer? ¿Voluntarios? ¿No? Ya no hay voluntario. Ah, bueno. ¿Hay alguien de la PUX? PUX, PUX. Militar. Ah, bueno. Eh, sí. Pues veo una silueta cardíaca un poco amplificada, veo una hepatización veo como la parte hepática un poco también marcada, no hay consolidaciones, los ángulos están libres, está un poquito horizontalizadas los arcos costales, pero algo así grande, grande que uno diga, ¿Quieres decir algo de la técnica? sí, también está rotada. ¿Alguien más que quiera aportar en la lectura de la radiografía? Sí, doctor, soy de la Javeriana. Bueno, Sí. entonces primero pues miramos las clavículas aparentemente Ah, se ven simétricas, se ve pues a nivel mediastinal se ve central, se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ¿Alguien más espacios quiere hacer algún intercostales. comentario? Bueno, entonces es una radiografía, ¿alguien tiene un señalado? Bueno, es una radiografía que está en AP. La idea es evaluar de afuera hacia adentro. Es lo ideal. Primero ver que si está centrada. Miren que las clavículas están muy bien alineadas, o sea que es una placa que está centrada. También podemos mirar los cuerpos vertebrales que se ven todos íntegros. De afuera hacia adentro no se le ven ningún tipo de lesiones en las estructuras óseas. El tejido celular subcutáneo se ve también normal. En cuanto al parénquima pulmonar, ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio espacios intercostales. Se puede hablar de que hay un poco de pérdida de volumen. Lo ideal es que tenga 8 espacios intercostales a 10 aproximadamente. La silueta cardíaca creo que está normal. No sé si alguien tiene un comentario de la silueta cardíaca. No se ve grande. Sí. ¿No? ¿Que estaba Sí, normal? alguien ¿Me le parecía equivoqué? que estaba grande.
No, yo pregunto es porque pues hay que hacer el índice Hay que cardiotoráxico hacer el para índice saber si cardiotoráxico. está grande o chiquito. A mí me puede parecer grande, a mí no me parece grande, pero es la percepción. Sigue, dale. Sí, de hecho el timo no se alcanza a ver mucho ahí en esa placa, no se le ve el timo. Que no, ella no ve timo, yo No, tampoco. yo tampoco. No sé. Pero miren que acordémonos que hay que objetivizar la lectura. Me parece que está grande, a mí no me parece que está tan grande, pero si hacemos el índice cardiotoráxico tal vez nos sirva un poquito. Y si esto llega eventualmente, y yo siempre les digo esto porque es clave, alguien me podría decir que "Ay, yo le veo aquí como unos Sí. infiltrados basales, Sí. pero yo usualmente les pongo una hoja acá y se desaparecen. Entonces yo digo que es la neumonía del pediatra. El pediatra, sí. Cuando uno quiere poner antibiótico, uno le ve infiltrados ahí, en la base derecha. ¿O no? Sí, de acuerdo. O le ve el tímpano rojo. No hay más. Sí, ahora está bien penetrada que uno pudiera pensar que los infiltrados que tiene, pues no son significativos, tiene algo como de compromiso peribronquial, pero no hay consolidaciones que se vean, pues. Y tiene una sonda, creo que sí, es una sonda que va a la cámara gástrica no se ve con gas, no hay fracturas, creo que nada más. Sí, Muchas gracias, doctor. Bueno, efectivamente, el índice cardiotorácico era de 0,55. Se interpretó como que no tenía ninguna alteración a nivel del parénquima pulmonar y pues la lectura que nos dan las doctoras, que es más que acertada, pues. Bueno, entonces para este punto ya llevamos más o menos la primera semana de hospitalización, no teníamos progreso en ese patrón de succión. Al examen físico se documenta una anquiloglosia que fue clasificada pues y valorada por otorrinolaringología como una COLO 4 y requirió manejo quirúrgico con frenilectomía. Para garantizar todo el aporte hidrocalórico, pues en esa evaluación posoperatoria y mientras reentrenábamos a nuestro paciente, se dejó todo el aporte por la sonda y se hizo terapia intensiva por fonoaudiología, pero a pesar de eso persistía el patrón de succión, a pesar del posoperatorio, pues de la terapia por fonoaudiología. En este momento se decidió hacer un estudio de la deglución para evaluar si había alguna alteración que explicara por qué este paciente estaba teniendo estas dificultades. Al examen físico, pues se destaca una semana, pues a la semana se le hizo la intervención quirúrgica, desde que ingresó estaba con la sonda. No come. O sea, no le da hambre o. Mal. Ven, ella. Efectivamente. Porque yo creo, es una cosa personal. Pregunto, yo creo que le echaron una puntada que no comía a que tenía esta alteración. Esa es la parte motriz, o sea, como la malformación, y es como si ustedes ven un niño con labio paladino, pues el resto del tono está perfecto, se le dificulta comer, pero el resto del tono debe estar normal. ¿Cierto? Sí, señora. Sí, doctora, gracias. Acá, pues en este punto, la hipotonía ya se había hecho global, pues persistía con la alteración de las suturas acabalgadas y tenía una pobre ganancia ponderal. Ya vamos a ver cómo fue esa ganancia ponderal. En este punto decidieron que lo valorara neuropediatría, tanto por los hallazgos al examen clínico como por ese antecedente tan importante familiar que tenía, pues de esa hiperglicemia no cetósica. Neuropediatría decide en este momento caracterizar pues la anatomía del sistema nervioso central con una resonancia cerebral. Tenía hiporreflexia de los miembros inferiores. Pero a alguien se le ocurre que puede tener, porque pues claramente tiene algo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Así es.
Para ese momento habíamos evaluado inicialmente la producción interna, estábamos haciendo una lactancia, una alimentación que era mixta con lactancia materna y una fórmula de inicio. Eh, Ahí, por la pobre ganancia ponderal, decidieron iniciar una fórmula hipercalórica 22 kilocalorías. Ahí. Bueno, digamos que primó ese trastorno de succión, sin embargo, el paciente empezó a tener episodios de eméticos postprandiales y los episodios de alto gasto fecal intermitentes que ya les habíamos mencionado. ¿Y qué opinan ustedes de la fórmula hipercalórica en un recién nacido a término? Es como el infectólogo, la fiebre. O sea, yo le doy acetaminofén y se le va a quitar, creo, espero. No siempre, exacto. Y no siempre es bueno dárselo y quitarle la fiebre. Pero yo tengo que saber qué es lo que le está pasando. Y el niño nos dice y nos dice, estoy hipotónico, mi hermano se murió, nadie se acuerda. Estoy hipotónico, mi hermano se murió. Y como que pasan los días. Y entonces yo me imagino esa unidad, y no sé quién estaba con el niño, pero yo me lo imagino. Ay, el hipotónico de la 20 de la 2. Sí, es que no come. Y la enfermera toda desesperada porque no come. Y la mamá sin diagnóstico, porque no tenemos diagnóstico. Entonces, un niño a término que no come, ¿qué se les ocurre que pueda tener un niño a término que no come y que está Se puede hipotónico? sospechar Así un error como, innato, una sospecha de error innato en metabolismo. Es que quería aclarar, bueno, es que hay varias cosas porque al principio mencionaban que había una hipotonía axial, pero con ese trastorno de la deglución, pues uno ya empieza a pensar que de pronto es una hipotonía central y eso también le enfoca a uno pues como hacia diagnósticos diferentes. Y lo otro es que tiene, pues está con múltiples, está rechazando el alimento, está con emesis, está con un alto gasto y tiene ese antecedente, pues uno ya le empieza a sonar la alarma del error innato del metabolismo, a pesar que no es lo más común, pero pues sí, o algo, sí. claro, tú ya empiezas a pensar, a unir las cosas, lo que les dije. No es que el niño esté hipotónico solo, porque ese diagnóstico de síndrome de niño hipotónico, pues es como el síndrome febril, hay que buscarle la causa. Y tú ya estás uniendo varias cosas. Patología gastrointestinal, la parte neurológica, ¿qué más? El hermano, la ictericia, y ojo, está comiendo. Siempre piensen en error innato cuando el niño come y se les pone más maluco. Y como que ha progresado eso. Y encima de eso, pues literal, pues que es una cosa que yo digo, miremos a ver qué es lo que está pasando antes de, porque el peso es súper importante para todo el mundo, inclusive uno a esta edad, ¿cierto? Y en las mamás, en las unidades de recién nacidos, es como que, ¡ay, aumentó 20 gramos! ¡Uy! Hacen fiesta. Y a este niño le están embutiendo la comida, porque tiene que ganar peso o no, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Algún otro diagnóstico diferencial? ¿Algo neurológico? Yo le hubiera hecho ya un eco, por lo menos. A nadie una punción lumbar. ¿Qué más? O sea, es que son cosas que uno pudo haber hecho antes de llamar al neurólogo. Yo llamo al neurólogo cuando yo ya tengo por lo menos una idea. No es, ¿será que qué nos dirá el neurólogo? Entonces el neurólogo le pide a uno eso, toda la genética, todo de errores innatos. Y ahorita que estamos en esta crisis, que la plata del sistema no alcanza, pues sí hay que optimizarlo un poquito. ¿Qué más le pedirían? Punción lumbar. Yo le pediría otros gases de control, Doctora, nosotros porque le acuérdense que es que ahora ya pediríamos, comió y es diferente en un error yo- innato, inclusive un parcial de orina, un amonio y el amonio, una CPK. Esto es lo de todos los días, pero estoy segura que ¿cuántas bilirrubinas tenía? dos. No, para ese punto teníamos dos. Ah, bueno, Prendimos foto y chao, y bilis. la anemia. Entonces, para este punto, precisamente queríamos llegar a lo que estamos llegando todos globalmente. Llevamos una semana de hospitalización y solo habíamos tratado un trastorno de succión, una cardiopatía que ya dijimos que era una CIA y estamos viendo una falla en el medio. Entonces,
En este punto, pues empezamos a hacernos más preguntas. ¿Listo? Hasta este momento, como la doctora Natalia subrayó, estamos ante un niño hipotónico que resultó ser central, como tú misma mencionabas, que parece que no era algo infeccioso, que parece que no tenía una hiperbilirrubinemia que explicara todo el cuadro y que parece que hasta este punto, pues lo único que nos llamaba la atención era el hipotono y el trastorno de succión, pero empezó a aprender alarmas. Entonces vamos a empezar a hablar de esas alarmas. Seguimos con una pregunta, entonces, sí, lo habíamos dicho al comienzo, efectivamente el perímetro cefálico estaba perfecto y adecuado para su edad. Listo, comienza. Igual les vamos a mostrar la gráfica de cómo fue toda la tendencia del crecimiento para, pues, dejar. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia de peso esperada al día de un recién nacido a término como el que estamos abordando? Las opciones en sus pantallas tengan cuidado porque están aleatorias, no están igual que acá. Entonces, de 150 a 250 gramos en la primera semana, o 20 gramos al día, 300 gramos semana o 15 gramos al día, 100 a 150 gramos semana o 10 a 15 gramos día, o 100 gramos a la semana con de 8 a 10 gramos día. Uy, bueno, la respuesta correcta era de 150 a 250 gramos semana o pues 20 gramos día. Listo, entonces Unisanita sigue primero y Bebé Anónimo lo sigue dando todo. Bueno, entonces pasó la primera semana de hospitalización, llegamos a la segunda semana y nuestro neonato se deteriora, empieza a tener fiebre, tiene un patrón reticulado, entonces decidimos otra vez hacer un hemograma, una PCR, hemocultivarlo y hacer un uranálisis, incluyendo un uracultivo. Durante esa evaluación inicial no nos percatamos sobre los síntomas respiratorios, pero es posteriormente que nos damos cuenta que tiene aumento del patrón mucosecretor alto, aumento de los requerimientos de oxígeno y deterioro del patrón respiratorio. Entonces, para ese momento consideramos, inicialmente, estamos ante una sepsis tardía. Recordemos que llevamos después de una semana de hospitalización, llevamos alrededor del día 17-18 de vida y iniciamos manejo empírico con ampicilina y amicacina. Y por los síntomas respiratorios, pues se dejó un diagnóstico de bronquiolitis aguda y dentro del abordaje de la bronquiolitis aguda hicimos pruebas antigénicas para virus sincitial respiratorio, influenza, adenovirus y pues la prueba antigénica para SARS-CoV-2, la cual fue positiva. Como les comenté, lo urocultivamos y en el crecimiento tuvimos una Klebsiella pneumoniae fenotipo natural y para ese momento ya queríamos la deglución y pospusimos la biosina de deglución. Entonces, hablemos de la Klebsiella. Tiene una bronquiolitis. Además de la sepsis, uno no tiene que estar muy de más. Sí, tenía muchas cosas. O sea, se le muere el primer hijo, tiene cardiopatía, no come, la lengua está mal, y encima de eso le da Klebsiella y bronquiolitis. Y con COVID. ¿Qué opina? ¿Qué pensarían hasta ahí? Sarita. Sí, aquí nos dicen que están sospechando una inmunodeficiencia. Sí, también una inmunodeficiencia y quería saber cómo era sepsis tardía la punción lumbar. ¿Seguro inmunodeficiencia? O sea, todos los niños que tienen IBU neonatal tienen inmunodeficiencia. Todos dijeron inmunodeficiencia. ¿Hay alguna inmunodeficiencia relacionada con IBUs? No. ¿Listo? Sí, eso es súper importante. Cuando hablamos de inmunodeficiencias, O sea, sí. es poco probable que las inmunodeficiencias debuten con infecciones del tracto urinario. Es la infección menos frecuente en las inmunodeficiencias. Y respondiendo a tu pregunta, no se le hizo punción lumbar a este niño. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Hay que hacerle.
¿Por qué dice? Porque hay que hacer punción lumbar en la sepsis tardía. ¿En qué porcentaje las sepsis tardías hacen compromiso del sistema nervioso central? Hay más o menos el 30 de los bacterémicos, ¿listo? Eso es súper importante. Y creo que ese niño está capando punción lumbar hace rato. Bueno, y otra duda, ¿qué opinan del esquema que le pusieron para la sepsis tardía? Amplia mica. No es el esquema que utilizamos usualmente. El recomendado para sepsis neonatal tardía es para temprana. Para tardía debemos cubrir gérmenes del sistema nervioso central que no están, pues ampicilina cubre listeria, que es el más frecuente, pero dejamos descubiertos todos los, bueno, no es el más frecuente, pero es uno de los importantes que debemos cubrir. Y amicacina, pues sí, está como corto para el sistema nervioso central. ¿Quién más opina sobre, se han leído el consenso de hace un par de años, colombiano, de la SCOAN y de la CIN? ¿No? ¿Nadie? Que si, ¿cuál es el esquema que se recomienda para Colombia en la guía de sepsis tardía de la ASCON y de la CIN publicada hace un par de años? Nah, ¿Quién está rotando el neonato? ¿Nadie tampoco? Dios. Bueno, Sí. En piso. en piso. A ver, Sarita. No, todo, sido todo. ¿Oxagenta? Oxagenta, ese es el esquema en Colombia. Que todo el mundo lo aplique es otra cosa diferente. ¿Y por qué creen que el consenso terminó en Oxagenta? ¿Por qué Oxagenta? Entonces, siempre que pregunten esto, piensen cuáles son los gérmenes que causan sepsis tardía en un neonato. Estafilococo, seguro que aureus es el más frecuente. Es epidermidis, ¿sí? Pero ¿por qué oxagenta no cubre epidermidis? ¿O sí? No. Menos del 5% de epidermis son sensibles a ese esquema, pero hay un estudio en neonatos muy grande, como 400 o 500 neonatos, que mostró que el uso de vancomicina en terapia empírica no cambiaba la mortalidad. Basado en eso, no se pone vancomicina en terapia empírica. ¿Listo? Entonces, a pesar de que es el germen más frecuente de sepsis tardía, no se pone en empírico. ¿Listo? Solamente en etiológico. Y sí son muy importantes los gram negativos, por eso el aminoglicósido. ¿Listo? Y esta es pregunta buena. ¿Qué diferencia hay entre genta y amica? ¿O por qué genta o por qué amica? O sea, uno, pues tengo entendido que también depende como de la unidad, pero entre amica y genta, genta tiene más, como es más difícil generar resistencia por los aminoglucósidos. Algo, o sea, es más difícil que haya resistencia a gentamicina que a amicacina. O al revés, amicacina. Amicacina. Entonces, acuérdense que los aminoglicósidos hacen resistencia por enzimas modificadoras del antibiótico. Y hay más de 9 para genta, solo hay 3 para amica. Depende de la epidemiología de tu unidad. Si mi unidad está llena de enzimas de amica, pues probablemente usaré genta. Pero la mayoría de las unidades en Colombia, genta está sobre el 85% de sensibilidad, que es buena, y amica está cerca al 100. ¿Listo? Entonces, uno puede escoger. Por ejemplo, en sepsis temprana, genta casi todos van a ser sensibles. En tardía, algunos usan amica. Listo. Bueno, entonces, ¿están listos todos en sus celulares? Vamos a hacer otra pregunta y vamos a hablar de la Klebsiella. Entonces comienza de nuevo. Hablemos de la Klebsiella. Entonces, sobre la Klebsiella pneumoniae es cierto, excepto,
produce una beta-lactamasa cromosómica de clase A. Para el manejo de la Klebsiella pneumoniae fenotipo natural, la primera opción es la ampicilina. Pertenece al grupo de las enterobacterias, grupo 2 de las enterobacterias, o todas las opciones son correctas. Bueno, pues afortunadamente la mayoría respondimos bien. Entonces, para el manejo de la Klebsiella La pneumoniae mayoría no fenotipo respondió natural. bien. Ah, es que de aquí no ve. Bueno, la segunda más frecuente fue la correcta. Entonces, el manejo de la Klebsiella pneumoniae fenotipo natural, de primera opción, pues es no es la ampicilina. Todas las Klebsiella son naturalmente resistentes a la ampicilina. Esto tienen una beta-lactamasa de clase A cromosómica. Sí. Listo, entonces, ¿cómo va nuestro podio? Ya estamos a punto de acabar las preguntas, entonces veamos quién va ganando. Entonces, Unisanita sigue de primer lugar y Bebé Anónimo de segundo, Camila de tercera y Bosque, cuarto lugar. Listo, sigamos. Bueno, entonces acá ya nos encontrábamos prácticamente en la tercera semana de hospitalización de nuestro paciente, lo que ya les habíamos comentado. Acá empieza a llamar la atención que estaba haciendo episodios intermitentes de alto gasto fecal. Además, describen una dermatitis amoniaquial en la cual había una descripción de que en el meridiano de las 12 tenía una lesión excavada con bordes irregulares de aproximadamente 0,5 centímetros, que a pesar de que le daban manejo tópico y pues todas las medidas de cuidado local, no mejoraba. Por los episodios intermitentes de alto gasto fecal, se le realizaron paraclínicos, un coproscópico que pues era inespecífico, no era sugestivo de infección bacteriana ni parasitaria, un hemograma que no tenía ninguna alteración pues a resaltar, electrolitos que permanecían normales y una PCR que pues estaba positiva en 35. En este momento recibimos la historia clínica del hermano, en el cual efectivamente se le hizo un diagnóstico de una hiperglicemia no cetósica. Durante la hospitalización, este paciente también cursó con múltiples infecciones, pues complicaciones infecciosas, y el examen físico, algo que pues fue similar, es que describían más o menos una morfología del cráneo similar a la de nuestro paciente. Ante estos antecedentes familiares, la evolución del paciente en la cual pues no había mejoría y pues teníamos todas estas banderas rojas que ya habíamos mencionado, se decidieron descartar o pues ampliar los estudios para acidemias orgánicas. Bueno, pregunta 5. Entonces, sobre la hiperglicemia no cetósica, es cierto, podemos seleccionar varias. Entonces, la idea es que organicen cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, la idea es verdadero que ocurre por un defecto de los genes de la GLDC y el AMT. Tiene un patrón de herencia autosómica recesivo. Es cierto que la acumulación de la glicina ocurre principalmente a nivel hepático, o en las presentaciones de inicio neonatal, el 85% presentan una forma atenuada. Ujú. Bueno, pues efectivamente los genes responsables son los que vemos en pantalla y este tiene un patrón de herencia autosómica recesivo. El resto era falso. Sí, la acumulación de la glicina, recordemos que ocurre principalmente a nivel del sistema nervioso central y medular, y la presentación de inicio neonatal en el 85% suele ser severa, solo en el 15% es atenuada. Bueno, Bien, Bosque. Que lo digan que hubo acá. entonces, Bueno, entonces acá llegamos a una parte importante y es el seguimiento antropométrico. Les trajimos el peso con el que ingresó nuestro paciente, con el que nació, perdón, que fue 3.140, y cómo fue esa progresión hasta el 3 de julio, donde teníamos 33 días de vida.
había ganado hasta los 33 días de vida 85 gramos. Tenía una longitud de 55 centímetros y un perímetro cefálico de 35.7. Entonces, pues clasificándolo en las gráficas de la OMS, pues nos da a este nivel. Y pues acá está la longitud para la edad y el perímetro cefálico para la edad. Bueno, nueva pregunta. Entonces, según el peso para la talla, ¿cómo clasifica usted a este paciente? Bueno, muy bien, es una desnutrición aguda severa. Entonces, vamos a ver cómo quedó nuestro podio. Bueno, ¿Listo? entonces Unisanitas, Camila y Bosque. ¿Quién es Camila? Porque Camila solita lo hizo sol. Ah, uy. La jefe de residente. Listo, entonces ahora sí vamos a avanzar. ¿Ustedes son de Andes? No, súper chévere. Entonces, Andes también. Li- Listo. ¿Yo? No, yo. Entonces, vamos a hablar desde lo metabólico para nuestra tercera semana de hospitalización que tenemos. Para el inicio de la cuarta semana, corrijo, ya tenemos un paciente que no tenía hipoglicemia, no tenía cetonuria. Tenemos un montón de electrolitos para este punto que estaban normales, pero teníamos unos gases que ya habíamos tomado de manera seriada con una hiperlactatemia. No teníamos alteraciones del equilibrio ácido-base. Y estamos viendo la gráfica de tendencia del amonio. Entonces, como ustedes están viendo, la gráfica se interpreta de izquierda a derecha. El amonio inicialmente estaba en 117 y conforme fue avanzando nuestro paciente hicimos mediciones seriadas del amonio. Entonces lo que más nos llama la atención ahí es que empezó a bajar. Eh, Como les contamos, nuestro paciente estuvo 9 días en otra institución. Debido a los antecedentes familiares, los padres decidieron hacer como de manera particular un abordaje inicial del metabolismo y le hicieron un estudio de acilcarnitinas. Las acilcarnitinas le llegaron ese día a los papás donde tenía una elevación en C3 y en relación C3-C2, por lo cual se envió una muestra al laboratorio de genética, o bueno, pues molecular, donde hicieron este estudio y se le tomaron unos aminoácidos cuantitativos en plasma. A destacar que la citrulina y la prolina estaban disminuidas, había elevación del ácido aminobutírico, de la valina y de la ornitina, y la glicina estaba normal. Para este punto, todo el grupo tratante decidió tomar aminoácidos cualitativos en sangre y en orina. La medición cualitativa de estos aminoácidos no presentó, digamos que una alteración franca, estoy hablando cualitativo, y la medición, pues ya en orina, pues describía que había una banda de lisina y de histidina con la ortidina, que aparece en pacientes usualmente con alteraciones metabólicas, entre ellas, pues la que nos mencionaban principalmente era la aminoaciduria dibásica. Y ya. También pues en los ácidos, en los aminoácidos en orina tenía una hiperglicinuria, y había una elevación del ácido glutámico. Sin embargo, pues no es algo específico que nos oriente a una patología pues única. Bueno, en cuanto a la evolución, pues tuvo valoración integral por el grupo de fisiatría, en el cual se le hicieron algunos estudios de función osteomuscular, en la cual lo describían como un paciente con alta probabilidad de alteración en el neurodesarrollo. Se le hicieron unos potenciales evocados visuales que mostraban una alteración funcional de la vía retinocortical bilateral. Fue valorado por oftalmología. Se consideró que esa alteración podría estar más en relación a la maduración de la vía pues retinocortical y no como tal una alteración en este momento. Se le realizaron unos potenciales auditivos con alteración en la respuesta de las células ciliadas en el oído izquierdo. Y acá empezaron a notar tanto el grupo tratante como la mamá que el paciente tuvo sometido a episodios de ayuno
cuando fue llevado a la resonancia y en otras ocasiones, y cuando estaba en ayuno mejoraba. Entonces se le hizo una prueba terapéutica con restricción proteica transitoria debido a los síntomas como tan inespecíficos que había cursado, pues también a nivel gastrointestinal se sospechó pues que pudiese tener una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces se le inició, en este momento estaba con una fórmula extensamente hidrolizada con alta, pues con concentración de triglicéridos de cadena media. No estaba tolerando el volumen enteral total para pues completar su aporte hidrocalórico, entonces requirió maltodextrinas asociadas a esta fórmula para poder completar ese aporte, y estaba recibiendo la enteral en infusión continua. Dentro del abordaje inicial del sistema nervioso central, habíamos hecho una ecografía del sistema nervioso, pues en este punto, la cual ya era normal. Como les habíamos mencionado previamente, neurología había solicitado un complemento de esa neuroimagen, que fue una resonancia cerebral, cuyo único hallazgo pues relevante fue una trombosis parcial del seno sagital en el estudio, pues que para este estudio tiene un comportamiento subagudo, pero sin ninguna alteración a nivel del parénquima encefálico. Si quiere verla, sí. Bueno, ya estamos en la quinta semana de hospitalización de nuestro paciente. Continuaba con su alimentación por sonda enteral. Se intentaban aumentar los volúmenes, pero no lo toleraba debido a que tenía episodios intermitentes de regurgitación y emesis. Continuaba con una falla en el medro, pues franca, estaba perdiendo peso. Se documentó una anemia con repercusión que requirió soporte transfusional. En neuropediatría lo evalúan todo este contexto, deciden pues completar todos los estudios metabólicos con aminoácidos cuantitativos en plasma y en líquido cefalorraquídeo, y además pues en este punto nuestro paciente ya estaba encefalopático, por lo cual decidieron tomar una videotelemetría también para descartar crisis subclínicas. En la biotelemetría de 6 horas, pues se describe como un trazado que es continuo, que tiene algunos registros de descargas epileptiformes multifocales. Sin embargo, se consideró que estas descargas eran marcadores de encefalopatía y pues no de crisis neonatales, y se le realizó la biosino-deglución, que mostraba una alteración en la fase preparatoria oral de la deglución pues moderada, y se planteó en este momento la posibilidad de evaluar una vía alterna de alimentación. Para este punto, pues Camila ya les había dicho, estamos viendo la gráfica de tendencia de hemoglobina, había una anemización de 2 gramos, pero nuevamente nuestro paciente reinicia con picos febriles y el patrón respiratorio se deterioró. Tuvo dificultad, uso de musculatura accesoria y el gasto fecal fue aumentando progresivamente. Para este punto, con todos los síntomas que les acabamos de describir, ya el paciente tenía signos de bajo gasto sistémico, descritos como frialdad distal, taquicardia y un llenado capilar prolongado, y pues tomamos unos nuevos set de paraclínicos. Tenía una PCR que ascendió a 213. Para ese momento tomaron un hemograma que ya tenía leucopenia y trombocitopenia, y una procalcitonina porque seguía con cubrimiento antibiótico que estaba en 9,88. Hicieron un control radiológico por el patrón respiratorio y este lo describen como opacidades intersticiales difusas de predominio apical derecho. Y pues por el alto gasto fecal sospechamos que hubiese algo más involucrado. Entonces se tomó un antígeno de rotavirus, el cual fue positivo. Nuestros diagnósticos para este punto es un choque séptico con una coagulopatía asociada, y se inició manejo con cefepime y vancomicina. Bueno, fue valorado por el Servicio de Genética, en el cual se consideró que era candidato a una secuenciación exómica clínica individual, con énfasis en descartar condiciones metabólicas de aparición temprana. Hicieron hacer este estudio pues intrahospitalario para evaluar si había una alteración pues metabólica que tuviera un tratamiento específico y que pudiéramos saber el pronóstico y la evolución para pues impactar en ese momento. Listo, para este punto, llevamos alrededor del 11 al 12 de julio. La evolución del paciente es claro, es tórpida. La disentería la describen como de alto gasto, con una trombocitopenia persistente para este punto. En ese punto también tenía un soporte transfusional repetitivo con una neutropenia profunda. La progresión del paciente a dificultad respiratoria y a falla fue progresiva, y la radiografía de tórax de control que se hizo para este punto de la hospitalización mostraba un edema pulmonar. A recalcar que esa trombocitopenia era severa y el paciente estaba teniendo un alto requerimiento transfusional, pues requería plaquetas prácticamente que todos los días. Se
tomaron cultivos en los cuales se aisló una Klebsiella pneumoniae y en el contexto de la sepsis y el choque que estaba teniendo nuestro paciente en conjunto con el servicio de infectología se decidió pues dejar manejo dirigido con meropenio. Nuestro paciente progresa a una falla multiorgánica, tiene una inestabilidad hemodinámica con un requerimiento de soporte vasoactivo pues múltiple, persiste coagulopático con estos altos requerimientos transfusionales, se inicia soporte con nutrición parenteral para pues tratar de disminuir un poco este catabolismo que estaba teniendo el paciente, presenta un choque refractario a catecolaminas. Además, a nivel de la piel empieza a tener unas placas eritematosas periorificiales, pues a nivel bucal en las mejillas, que describen como con unas cosas mielicéricas y pápulas periféricas. Se considera una dermatitis de contacto sobreinfectada y se adicionó cubrimiento con vancomicina. Listo, entonces lo que vamos a ver ahora es la tendencia del amonio, ¿listo? Y lo que les estamos señalando en las dos flechas que ustedes ven abajo son esos periodos en el que el paciente, por la razón que sea, entró en ayuno. Es curioso porque precisamente en esos periodos el conteo o la cuantificación del amonio demuestra una disminución considerable. Entonces quisimos hacer énfasis en eso. Vamos ya llegando al inicio de la quinta semana de hospitalización. Hicimos para ese punto control de paraclínicos. Tenemos un hemograma con una persistencia de una leucopenia y una neutropenia profunda. La hemoglobina pues ya estaba, digamos que estable, pero como les mencionaba previamente Camila, pues teníamos una trombocitopenia severa con un conteo para ese punto de 3.850 plaquetas. Los electrolitos en general eran aceptables, pero sí tenía una hipocalemia moderada, un dímero D que estaba elevado con un fibrinógeno que estaba consumido y unos tiempos de coagulación que en general estaban bien. El INR, pues sí estaba, como lo ven, alterado. Respecto a los hemocultivos, se hizo un nuevo set de hemocultivos, el cual fue negativo para ese punto. Y como muchos de nosotros tuvimos en el auditorio la pregunta, sospechamos un error innato de la inmunidad. Entonces, lo que estudiamos para este punto fue la inmunidad humoral con unas inmunoglobulinas que fueron normales, pero que sí está escrito en la historia, llamaba la atención que no hubiese una respuesta a una hipergamaglobulinemia. Se urocultivó. Y este es el reporte del urocultivo, con un crecimiento de 100.000 unidades formadores de crononia y una cándida albicans. Bueno, en el contexto del choque se hizo pues nuevo control ecocardiográfico, entonces a descartar que nuestro paciente estaba teniendo una hipertensión pulmonar suprasistémica significativa que estaba teniendo una repercusión severa. Debido a que estaba en shock y pues tenía una hipotensión sistémica, pues esa hipertensión también pulmonar estaba un poco subestimada debido a la hipotensión sistémica. Y lo que les describía, pues los cambios ventriculares a nivel del ventrículo derecho, pues sin ninguna otra alteración. Entonces, para este punto, pues ya hacíamos el manejo para la hipertensión pulmonar, se inició manejo con óxido nítrico, estuvo ventilado en BAF, persistió el choque refractario que es nuestro paciente continuó con una bradicardia progresiva, una desaturación, llegó a un punto de no retorno y falleció. Entonces, ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros de la Universidad del Bosque, a ver qué opinan.
Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí se te escucha. Antes no escuchábamos nada. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí escuchamos. Bueno, yo Se escucha bien. no soy de la Universidad del Bosque, pero simplemente para hacer unas consideraciones de parte de la Javeriana para tener en cuenta en general cuando hacemos revisión de este tipo de casos complejos de manera retrospectiva, que muchas veces de esa manera es que realizamos los análisis tan complejos, es para tener en cuenta que en eso que tanto han reforzado ustedes en el seguimiento del amonio, hay que tener en cuenta cuando toman el amonio si la técnica de extracción fue adecuada. Recordando que cuando se toma este amonio no se debe hacer torniquete porque ese torniquete pues puede falsear el resultado porque generamos hemólisis por un lado. Por otro lado, cuando nos reporten un amonio, hay que tener en cuenta también las unidades en las que nos están reportando, porque a veces tenemos unas consideraciones y esto aplica para todos los laboratorios que revisemos en general, y es que en ocasiones podemos decir, no, es que el amonio está elevado y es que estamos valorándolo con unas unidades diferentes que, pues, para el contexto del recién nacido podrían ser consideradas como normales. Y en tercer lugar, recordar que el recién nacido, por su condición de inmadurez en muchos procesos, pueden tener esas hiperamoniemias transitorias asociadas muchas clasificaciones y que esto hace que, pues que, que muchas veces también veamos que podemos interpretar de una manera inadecuada el amonio o las hiperamonemias en general. No sé si están hablando, pero no se escucha nada. ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenas tardes para todos. Nosotros somos Isabela Franco y Juanita Higuera, residentes de pediatría de la Universidad del Bosque.
Y esta fue pues nuestra respuesta al caso que acabamos de Sanitas. Entonces simplemente voy a pasar rápido por los datos relevantes de la historia clínica. Siguiente. La anterior. Sí. Sí, simplemente es como lo que se discutió ahorita de los datos relevantes en la historia clínica, del antecedente familiar del hermano, falleció una hiperglicemia nocitóxica. A nivel gastrointestinal, lo que nosotros nos llamó la atención fue la regurgitación, la emesis ocasional y los episodios de alto gasto fetal, síntomas que mejoraban con el ayuno. A nivel neurológico, pues lo que todos resaltaron, la hipotonía axial, la succión pobre e insistida y el cabalgamiento de la sutura coronal. Y a nivel de piel y anexos, la dermatitis amoníacal, el frenillo lingual y en la región perineal, la lesión excavada eritematosa de 0,5 centímetros que tenía bordes irregulares. También hicimos énfasis en la siguiente. En la pobre ganancia ponderal que tuvo el paciente con 85 gramos desde el nacimiento, que pues al momento de la historia ya tenía 30 días de vida. Entonces, siguiente. Siguiente. Bueno, entonces estos fueron los datos que nosotros resaltamos. Al comienzo, pues la taquimia transitoria del recién nacido, la sospecha de cardiopatía que se sabía al final, pues que era un foramen oval, pero el paciente además tenía requerimiento de oxígeno, todo lo neurológico que acabo de mencionar, con la hipotonía, la pobre succión, los episodios eméticos asociados a la pobre ganancia ponderal, el gasto fecal elevado y la alteración en el neurodesarrollo, teniendo en cuenta el tamizaje visual y auditivo que fueron anormales. Asociado a esto, el choque séptico, pues asociado a los procesos infecciosos con los que cursó. Y para finalizar, el choque refractario a dosis máximas de soporte vasoactivo e inotrópico. Entonces, siguiente. Siguiente. Nuestras opciones diagnósticas, teniendo en cuenta todo lo que pues ya se acabó de analizar con todo el grupo, era en primera instancia sospechar o pues descartar una inmunodeficiencia. Entonces acá simplemente les tenemos los signos de alerta, pues de alarma de las inmunodeficiencias primarias, donde nosotros resaltamos pues las infecciones graves. em, Ahí, bueno, ahí está la tabla, pero no se las voy a leer todas simplemente para que las tengan en cuenta. Donde lo que nos llamó la atención a nosotros, pues lo que les digo fue el proceso infeccioso. Y también tenemos acá la clasificación de inmunodeficiencias primarias, donde podemos tener inmunodeficiencias combinadas, podemos tener inmunodeficiencias con características sindrómicas, donde hay predominancia de anticuerpos, enfermedades de regulación inmune, defectos en número y en función de las células fagocitarias, defectos de inmunidad intrínseca e innata, enfermedades autoinflamatorias, defectos de la cascada de complemento y fenocopias de inmunodeficiencias congénitas. Entonces, siguiente. ¿Qué fue lo que tuvimos en cuenta pues para considerar si el paciente podía o no tener una inmunodeficiencia? Entonces, en cuanto a las inmunodeficiencias combinadas, pues el paciente cursó, como ya pues vieron todos, con un choque séptico y tuvo infecciones graves. Y también, si pueden ver abajo en el cuadro, los defectos de la cascada del complemento también pueden cursar con meningitis o sepsis, y estos dos tipos de inmunodeficiencia están relacionadas con infecciones que se dan desde el nacimiento. Entonces, digamos que no, pues no era descabellado pensar en este diagnóstico teniendo en cuenta el caso clínico, si pensamos no como el desarrollo que se dio después del caso, pero si tenemos en cuenta las infecciones. Siguiente. Deberían pues alertar en una inmunodeficiencia en un recién nacido, y que nos llama la atención también en este caso es la diarrea persistente, la dificultad para erradicar infecciones. Si tenemos caída retardada del cordón umbilical después de la cuarta semana de vida, o infecciones postvacunales tras vacunas de virus vivos, o un antecedente familiar de muerte neonatal, donde también digamos que nos da peso para no descartar el diagnóstico de una inmunodeficiencia.
En este caso, inmunodeficiencia combinada, que es de inicio temprano después del nacimiento. Siguiente. Entonces, en cuanto a las inmunodeficiencias combinadas graves, sabemos que el 15% de las inmunodeficiencias primarias, puede haber inmunodeficiencias que son mixtas, donde hay de tipo celular y de anticuerpo, donde hay alteración de los linfocitos B y linfocitos T, infecciones respiratorias graves y pueden tener también compromiso digestivo y pues acelerar o presentar un cuadro de sepsis. Y en este tipo de inmunodeficiencias también podemos ver lesiones cutáneas, podemos tener eczema, linfopenia, enteropatía o pues tener diarrea persistente y retraso ponderal, que también son hallazgos que vimos en el pues, cuadro que nos acaban de presentar. Son pacientes que tienen niveles bajos de inmunoglobulinas y subpoblaciones linfocitarias. No hay tratamiento, son enfermedades pues, que normalmente son letales antes del primer año de vida y su principal causa de muerte es la infección. Es más frecuente pues, que estén ligadas al cromosoma X. Siguiente. Pero les puedo ir diciendo. Dentro de las inmunodeficiencias combinadas graves, el rasgo más frecuente clínico son las infecciones, como vimos en el caso. Entonces, la característica es que tengan infecciones crónicas o que tengan infecciones recurrentes. Los agentes infecciosos no suelen ser los comunes, son agentes infecciosos pues raros u oportunistas y tienen una evolución que es tórpida y una curación que es incompleta, donde pues en este caso, digamos, pues podríamos seguir pensando en una inmunodeficiencia. Siguiente. Entonces, bueno, esto es simplemente como el resumen, si quieren, siguiente, y seguimos con la otra. Bueno, en cuanto a nuestra segunda opción diagnóstica es la descompensación de una enfermedad metabólica. Entonces, teniendo en cuenta pues los paraclínicos que ya nos expusieron nuestros compañeros de Sanitas, nuestra otra opción es que secundario al proceso infeccioso con el que cursó el paciente, tuviera de base una enfermedad metabólica que estuviera descompensada y que tuviera esa evolución tan tórpida. Y dentro de las enfermedades metabólicas, también teniendo en cuenta los paraclínicos a los que se sometió el paciente, nuestra opción diagnóstica era una acidemia metil malónica. Hay diferentes fenotipos, pero dentro de los fenotipos que ven acá, sabemos que el que es por mutación del MMUT tiene una presentación que es tórpida, es severa y se da normalmente en la primera infancia antes del primer año de vida. Bueno, a partir de pues, la información que tuvimos, el análisis que hicimos a partir del caso, tenemos datos relevantes en la historia que incluían, uno, la hipotonía, lo que ya hemos mencionado, la pobre succión, episodios eméticos y esa pobre ganancia ponderal. Acompañado de esa alteración en el neurodesarrollo, sospechábamos en gran parte que estaban relacionadas a la enfermedad metabólica que tenía el paciente. Sumado a esto, llevó pues a una descompensación que venía desencadenada por una infección que progresó hacia un choque séptico y probablemente eso llevaría a una descompensación metabólica que sería probablemente el desenlace que tuvo el paciente. Algo muy rápido que queremos hacer énfasis es en algunos datos en relación con los errores innatos en el metabolismo y por supuesto cuáles de ellos aplicaban para nuestro paciente, teniendo en cuenta pues que son enfermedades genéticas y por supuesto estas van a generar una alteración metabólica normal. Las manifestaciones y lo cual genera un desafío importante y como vimos en el caso era que estas enfermedades normalmente se acompañan de manifestaciones muy inespecíficas y como lo vimos, el curso en muchos casos puede llegar a ser un curso agudo, digamos, episodios que llegan a ser catastróficos, pero en la mayoría de casos, como vamos a ver, estos se comportan con un curso crónico y que se descompensan tras algún episodio grave de infección o tras algún episodio que haya generado estrés agudo. Aunque, pues, estas llegan a ser poco frecuentes, normalmente se han detectado más de 65 casos y más de 65 errores innatos en el metabolismo, lo cual pues representa una causa importante de morbimortalidad y como vimos llega a tener un curso multisistémico. Respecto a algo siguiente, por favor, algo de historia, estas entidades llegan a ser
algo recientes. A partir de 1967 empezamos a hablar de estos errores innatos en el metabolismo, descritos principalmente por esos casos. Son series de casos donde han descrito enfermedades graves que cursan con episodios de cetoacidosis. Generalmente se acompañan de retraso en el desarrollo psicomotor y pues en muchos casos también pueden acompañarse de falla de medula. En los siguientes años lo que hemos encontrado son datos e información relevante respecto a cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento de estas entidades. Y en los últimos años lo que hemos, digamos, tratado de avanzar un poco son en las estrategias de tamizaje, en evitar un poco o prevenir ese estrés oxidativo que puede generar el acúmulo de estas sustancias metabólicas. Siguiente, por favor. Algo importante a tener en cuenta y son conceptos básicos. Estas son alteraciones genéticas, por supuesto van a tener un componente hereditario y la mayoría, aunque no todas, se comportan con un patrón de herencia autosómica recesivo. Por eso era importante en nuestro paciente el antecedente en el hermano de este error innato en el metabolismo. Entonces, al haber un 25% de probabilidad de portar el alelo que genera la mutación, esto va a generar alteraciones enzimáticas que van a impedir ese proceso normal por el cual se une al receptor y genera pues un producto metabólico. Entonces, siguiente, por favor. Esto va a estar implicado específicamente en el catabolismo de los aminoácidos y entre ellos se encuentran la afectación de las cadenas de isoleucina y de valina. Específicamente la mutación viene siendo en una enzima que es la metilmalonil-CoA mutasa. Esto lo que va a generar esa falta de conversión a succinilcolina y esto va a generar errores, sobre todo en los procesos metabólicos, disminución en la gluconeogénesis y pues otro compromiso multisistémico. Entonces, siguiente, por favor, vamos a tener como 3 características importantes de estas entidades. Primero, como vimos, tienen un compromiso multisistémico. Segundo, el patrón de herencia, que es importante, usualmente es autosómico recesivo, aunque hay casos que se detectan de autosómico dominante o ligados al cromosoma X. Y aquí algo muy importante es que el defecto sí puede ser por ese déficit, déficit enzimático, pero puede ser también por acúmulo de esos productos metabólicos. Siguiente, por favor. Como vimos, la incidencia, aunque es poca, ha aumentado en los últimos años, 1 por 1000 nacidos vivos, sobre todo por estas estrategias de tamizaje ampliadas que se han establecido actualmente. Siguiente. Encontramos algunos datos a nivel global, en Canadá, en China, en Norteamérica. Siguiente. Y en Colombia, ¿cómo estamos? Bueno, en Colombia se han hecho algunos estudios en los últimos 20 años y como vemos hay un incremento en el número de pruebas que se han realizado por lo menos a partir del año 2007 al 2017. Inicialmente lo que se hacían eran pruebas para aminoacidopatías. Como mencionamos en el caso, inicialmente se hacían pruebas cualitativas y luego se hace la prueba confirmatoria. Lo que vemos es ese crecimiento que ha tenido en el número de pruebas. A partir del año 2007, alrededor de 1200 pruebas se realizaban y ya para el año 2017 encontrábamos alrededor de 5000 pruebas, de las cuales la mayoría detectaban, como podemos ver en la gráfica, lo que eran las aminoacidopatías y lo que eran las aciduras orgánicas, siendo una de las más frecuentes. Siguiente. Entonces vamos a encontrar que de ellos un gran número de casos se detectaban por acidemias orgánicas y dentro de ellas las 2 más frecuentes era en relación con la aciduria y las acidurias propiónicas. Siguiente, por favor. Entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos porque es importante, porque estos aminoácidos llegan a ser importantes sobre todo para la parte de diagnóstico, para la parte de tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, al ser precursores, al ser aminoácidos precursores de la propionil-CoA, estos van a impedir que se conforme como tal la metilmalonil-CoA. Y como mencionaba, pues esto va a generar problemas, déficit enzimático y pues procesos metabólicos multisistémicos. Siguiente. Aquí vamos a encontrar otra gráfica que también nos muestra un poco cómo esa vía metabólica que se puede ver alterada. Y algo importante a tener en cuenta es que además de precursores de aminoácidos, hay otros precursores que tienen que ver con la cobalamina, lo que viene siendo importante también para el tratamiento de estos pacientes. Y siguiente, por favor, a tener en cuenta que estos procesos metabólicos, si se detectan de forma temprana, pueden llegar a tener mejor pronóstico. Vamos a evitar que se descompense rápidamente,
pues son tratamientos que se hacen específicos al déficit que se haya generado y pues dependiendo del tipo de error que tenga, pues va a tener un curso mejor entre más temprano se haga el diagnóstico. Siguiente. Entonces vamos a encontrar, siguiente por favor, vamos a encontrar que hay algunos subtipos de esta enfermedad, como mencionaba Isabela, y de ellos la mayoría llegan a ser por mutaciones en genes que codifican para esas proteínas y son generalmente déficit completos de esa enzima. Hay otros que generalmente pueden generar o menor actividad enzimática o pueden generar actividad residual de la cobalamina. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los diferentes tipos de mutaciones que vamos a encontrar y uno de los más frecuentes tiene que ver con esa deficiencia completa de la enzima. Generalmente se acompañan de cursos más graves con deterioro y de inicio temprano en la infancia. Siguiente. Estos adicionales se acompañan de otras manifestaciones sistémicas a nivel renal, a nivel renal, a nivel sistémico. Sin embargo, hay que tener en cuenta es que cuando hay una descompensación aguda de la enfermedad, de forma inicial se debería tratar el proceso agudo que llevó a esa descompensación y posteriormente intentar, digamos, controlar en lo posible como tal la enfermedad metabólica. Siguiente, por favor. Entonces vamos a encontrar que, y como vimos, hay diferentes manifestaciones. Siguiente. Y entre ellas se destacan sobre todo manifestaciones que ocurren a nivel del sistema nervioso central. Y como vimos en nuestro paciente, normalmente la presentación empezaba con síntomas que llegaban a ser muy inespecíficos, como lo era la hipotonía, pero en otras ocasiones estos pacientes pueden progresar a un deterioro importante con encefalopatía, con letargia, con coma. Hay que tener en cuenta que hay otras manifestaciones, cardiomiopatía, otras manifestaciones endocrinas, que si bien la presentación no puede, en muchos casos no se acompaña de todo, por ejemplo, en no todos los casos se acompaña de hipoglicemia, en no todos los casos se acompaña de hiperamonemia, tener en cuenta que en presencia de estos signos, pues nos va a alertar en que puede estar en relación a ese error innato en el metabolismo. Siguiente. Entonces vamos a encontrar que hay manifestaciones que inician en ese periodo neonatal y de forma frecuente se describe la presencia de hiporexia, vómito, letargia, puede o no cursar con crisis ictales, coma, y pues representa en estos casos una alta mortalidad de los pacientes. Se pueden acompañar de acidosis metabólica y como encontramos en nuestro paciente, también aumento en ácido láctico y pues como tal las alteraciones de las enzimas que ya mencionábamos. Siguiente, por favor. Hay otro curso importante a tener en cuenta y es cuando el paciente lleva un cuadro crónico. Estos generalmente son pacientes que se acompañan con cuadros de retraso en el desarrollo psicomotor, pueden acompañarse de vómito crónico, falla de Medro, e incluso pueden llevar a otras anormalidades a nivel del sistema nervioso central que pueden incluir la atrofia cerebral o anormalidades en los ganglios de la base. Entonces, si bien el curso de muchos pacientes los describen como periodos libres de enfermedad que luego se descompensan a partir de algún episodio agudo, pero muchas veces puede que cursen con estos síntomas inespecíficos y que no los hayan detectado previamente. Es decir, que puede que no curse completamente con esos periodos libres de enfermedad. Bueno, esto era como para que tuviéramos en cuenta todas las manifestaciones que pueden generar y que en muchos casos llegan a ser inespecíficas, pero estar en alerta en presencia de algunas de estas. Siguiente. Siguiente. Entonces vamos a tener en cuenta que en la parte neurológica, como vimos, el daño cerebral llega a ser importante, sí, y es un daño agudo e irreversible. Esto pues normalmente tiene que ver por el paso a través de la barrera hematoencefálica de estos metabolitos, lo cual va a generar una disfunción de los astrocitos, como tal, afectación de la microglía, alteraciones de otros neurotransmisores y pues como tal, esto puede ser desencadenado por una disrupción en la homeostasis y disminución como tal de esa producción de energía de forma normal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces teniendo en cuenta todos estos hallazgos, siguiente, vamos a encontrar que en muchos casos el diagnóstico, aunque puede llegar a presentarse con estas manifestaciones, siguiente, por favor, la siguiente, lo que vamos a encontrar es que el diagnóstico lo vamos a detectar o por esos signos clínicos o se puede detectar por el screening neonatal. Hoy en día, pues en Colombia encontramos
varias de estas pruebas que se pueden hacer de forma inicial, de forma cualitativa, aunque pues también se deberían confirmar. De forma inicial se hacían para las aminoacidopatías, pero ahora se incluyen varios y otros errores innatos en el metabolismo. Siguiente, por favor. Entonces, en presencia de algunas de estas partes de screening neonatal alteradas, pues se debería primero hacer pues diagnóstico, segundo iniciar de forma temprana el tratamiento, pues como vimos el tratamiento va dirigido específicamente al tipo de error innato que tenga en el metabolismo, lo cual va a llevar a un curso mejor de la enfermedad. Siguiente, hay exámenes complementarios que podríamos tener en cuenta para estos pacientes. Uno, como tal, los niveles de ácido metilmalónico, los cuales podrían llegar a estar elevados. Otros que, como vimos en el paciente, que sí se tomaron, que fueron en orina. También se podrían tomar niveles de beta-2 sérica y otros que nos pueden ayudar a saber un poco cómo está el grado de descompensación de la enfermedad en ese momento. Entonces, podríamos encontrar que estos pacientes que cursan con signos o síntomas sugestivos de esta entidad pueden o no tener cualquiera de estos síntomas. Pueden llegar a cursar con hiperamonemia, con hipoglicemia, pero pueden acompañarse de otros que pueden comprometer, por ejemplo, la línea celular. Entonces, pacientes que vienen con anemia, con neutropenia, trombocitopenia, son pacientes donde se podría, digamos, no pensar de forma inmediata en error innato en el metabolismo, pero son estudios que nos ayudan a complementar nuestro diagnóstico. Y como vimos el diagnóstico definitivo, de forma inicial sería con las pruebas cualitativas, pero una parte importante en el diagnóstico es como tal el panel molecular y el estudio genético. Algo muy importante que, digamos, se pudo haber realizado en nuestro paciente, también era como parte de ese estudio en la familia, y pues de aquí en adelante pues también hacer un estudio genético un poco más ampliado, pues como vimos, aunque solo hay un 25% de probabilidad, igual tiene digamos, un gran componente genético que se debería tener en cuenta para estos trastornos. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar algo muy rápido del tratamiento y que deberíamos tener en cuenta, y es el enfoque que se debería tener en cuenta para cada uno de estos errores. De forma inicial, pues lo que haríamos es primero controlar digamos, el curso clínico que tenga en ese momento, evitar descompensaciones de la enfermedad que pueda llevar a progresar pues a un deterioro más grave. Pero, siguiente, por favor, de forma importante, lo que queríamos hacer es, si hay sospecha diagnóstica, iniciar el tratamiento de forma inmediata mientras se confirma el diagnóstico. Como principios fundamentales, siguiente, debemos tener en cuenta una suplementación de vitamina B12, pues encontramos que muchos de estos trastornos pueden ser dependientes o no de la cobalamina. Y en caso de encontrar deficiencias de esta vitamina, es importante descartarlas. La siguiente parte en el tratamiento incluye como tal la restricción proteica, particularmente sobre todo de aquellos aminoácidos como la leucina, la isoleucina o la valina, entre otros que son precursores, como vimos, de estas moléculas importantes, que era la propinil-CoA, importante pues en estos errores innatos. La carnitina únicamente se indicaría en casos de déficit, y algo muy importante en la carnitina es que hay varios estudios que se han realizado respecto a su uso, digamos, de forma global. Lo que se ha encontrado es que permite ser o hace parte de los precursores para la eliminación de esos ácidos, digamos, que se empiezan a acumular a nivel metabólico, y esto podría generar, en primer lugar, mejor respuesta al tratamiento en caso de que ya detectemos qué enzima es la que está siendo afectada, y pues va a tener mejores resultados clínicos en el paciente. Como vimos, pues son pacientes que van a cursar con falla de Medro. En muchos de estos casos se acompañan de vómitos cíclicos, por lo cual asegurar el aporte nutricional de estos pacientes es muy importante. Entonces deberíamos, y recomendado por lo menos en las guías, realizar por lo menos un aporte nutricional que fuera rico o hipercalórico. Sin embargo, hay que optar por otras vías de alimentación en caso de que no aseguremos que ese tratamiento pues se vaya a realizar por vía enteral. Por eso es que en las guías se encuentra pues el realizar incluso desde gastrostomía y otras vías alternas de alimentación para asegurar que ese aporte calórico pues sea el necesario para nuestro paciente.
Siguiente, por favor. El resto son dependiendo de qué tipo de error innato qué error innato del metabolismo tenga nuestro paciente, se va a dar un enfoque específico para esa entidad. Otra cosa importante a tener en cuenta y es que el seguimiento se debería realizar específicamente, sobre todo para evaluar qué tipo de falla enzimática tiene. Lo siguiente que queríamos evaluar es si eso está generando algún compromiso en algún órgano sistémico y específicamente para las deficiencias completas de la metil-CoA mutasa, lo que mencionaban era estar de forma importante, hablando el compromiso renal, pues el compromiso agudo podría desencadenar, por ejemplo, una acidosis tubular que previamente no se había identificado y por el contrario, pues puede llevar a un deterioro importante asociado a su enfermedad o error innato en el metabolismo. Siguiente. Entonces, con los años se han establecido varias estrategias, sobre todo terapias genéticas, que todavía se encuentran en estudio, pero que llegan a ser, digamos, o que podrían llegar a tener un gran impacto, sobre todo en estos errores importantes. E incluso algunos han hablado de el trasplante hepático. Sin embargo, son estudios que, digamos, hasta la fecha no han encontrado, pues, bastante evidencia. Sin embargo, pues, han encontrado que en presencia de todas esas terapias génicas, en presencia de la detección temprana del diagnóstico en el error innato en el metabolismo, pues va a llevar un curso mejor de la enfermedad. Y bueno, el pronóstico, como mencionábamos, va a depender primero de su detección temprana. Sobre todo aquellos que no son respondedores a la cobalamina, usualmente van a tener periodos críticos de la enfermedad y usualmente descompensaciones que llegan a ser pues mucho más graves. Y bueno, este fue el enfoque que por parte de la Universidad del Bosque realizamos. No sé si tengan alguna duda. Gracias. Preguntas. Listo, entonces yo creo que rápidamente Sanita nos va a contar si le pegaron o no le pegaron. Sí. Y ya. Si quieren, mientras ahora nos van comentando. Bueno, entonces, pues efectivamente era una acidemia metilmalónica. Entonces, pues traíamos como una imagen contable, pues que haya en este diagnóstico, pues que nos dio el diagnóstico definitivo. Entonces, pues lo primero, a nivel del sistema nervioso central, teníamos un paciente encefalopático que estaba hipotónico, que tenía una alteración visual, pues que no estaba muy especificada, sin embargo, pues podría atribuirse hasta acidemia metilmalónica. Y interrogamos o pues lo dejamos ahí, la trombosis venosa del seno sagital que tenía nuestro paciente. No está tan bien descrito en neonatos, sin embargo, en niños un poco más se describen alteraciones pues, a nivel de la coagulación en los niños que cursan con esta acidemia. A nivel gastrointestinal, teníamos un paciente que tenía mala alimentación, que tenía meses, tenía una falla en el medio y que mejoró con la restricción proteica. A nivel metabólico, pues claramente no tenían esa información, pero pues ya les habíamos contado de los niveles elevados de C3 y de la relación C3-C2 que tuvimos inicialmente, y lo que dio el diagnóstico fueron los ácidos orgánicos cualitativos en orina, en los cuales se documentó una excreción del ácido metilmalónico y metilcítrico elevado. Pues recordar que el ácido metilcítrico hace parte de esos metabolitos intermedios, pues de toda la vida que ya nos mencionaron pues la vía metabólica del metilmalónico.
A nivel pues hematológico, estos pacientes suelen cursar con citopenias, pues algo, digamos, con lo que cursó tempranamente nuestro paciente fue la anemia. Posteriormente hubo una trombocitopenia que pues tuvo ese requerimiento transfusional elevado. Sin embargo, pues tenemos varias cosas que nos pueden sesgar, como pues todo este concepto de choque y de sepsis a los que nos enfrentamos. Y la hipertensión pulmonar también la dejamos ahí como con el asterisco debido a que pues tenemos causas que pudieron llevar que nuestro paciente tuviera esta hipertensión pulmonar. Sin embargo, también está descrito dentro de las manifestaciones que pueden tener los pacientes con acidemia metilmalónica. A nivel metabólico, también descartar la hiperemonimia y la hiperlactatemia con la que cursó nuestro paciente. Y a nivel cutáneo también se describe que son pacientes que tienen manifestaciones cutáneas, principalmente la dermatitis. Y pues nuestro paciente pues tristemente tuvo un desenlace fatal. Sin embargo, a él se le inició manejo pues con la restricción proteica, se le inició manejo con carnitina, con hidroxicobalamina y se le dejó indicado em, ácido olvidé la palabra, perdón, para los episodios de hiperamonemia, pero pues desafortunadamente falleció. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Debo felicitar a todos. Digamos que la presentación que ustedes hacen eso es muy buena. El análisis que hicieron las residentes de la Universidad del Bosque, de verdad me gustó mucho. Fueron enfocando las posibilidades diagnósticas y como lo vieron desde varias perspectivas, porque efectivamente pues claramente no es un paciente fácil. Ahora, yo sí tengo en que muchas veces el paciente pues es el que nos da todos los datos para no sospechar una u otra cosa y nuevamente no estar pensando que es tan de malas que tiene tantas patologías al tiempo. O sea, busquen cuando tienen muchas cosas, busquen una sola, una rara, y este tipo de patologías son raras. Desafortunadamente los desenlaces, y a mí, pues, yo creo que a uno le queda un poco el sinsabor de finalmente de qué se murió, de la sepsis, de la patología metabólica, de las dos juntas, porque si tal vez hacemos el diagnóstico un poquito antes o lo sospechamos un poquito antes, posiblemente podemos dar un manejo y acuérdense que yo sí creo que en niños y específicamente en neonatos, uno tiene que afanarse, es porque muchas veces lo que los mata es la infección nosocomial o la infección asociada al cuidado de la salud y la invasión. Entonces, tal vez si nos afanamos un poquito, estos niños pueden salir adelante. El problema es que el pronóstico neurológico per se ya es malo y ahí es cuando uno empieza a pensar en calidad de vida, la familia. ¿Qué seguiría acá? Yo creo que es importante esa consejería genética para esa mamá, para esa familia, es clave. No sé si pues, la mamá sigue, pues por lo menos porque es una mamá que viene de fuera de Bogotá y tal vez no tenga esas posibilidades, pero sigue ese proceso más allá que a veces se nos olvida, que me parece que podría ser muy pertinente porque pues es muy, pues son dos, ¿no? Muy duro para esa familia. No sé si alguien tiene el doctor Nicolás, que ha estado tan silencioso, me tiene preocupada. Digamos que es un caso muy complicado, un caso complejo. Todo para futuras, pues digo a modo, digámoslo como a modo docente para futuras reuniones, pues, o sea, el caso de Donto es lindo, pero de Donto caso menos tan, para que la gente de Donto les quede, Donto algo más prevalente para el país, pero está bien, o sea, me parece que viene la metodología, si no digo para que la gente, Donto, pues, por ejemplo, este grupo duró casi un mes en el caso, yo les ayudé a pensar por el caso es complicadísimo, pero bueno, que hubiera, digamos, un caso más prevalente para que esta gente chiquita vean que en el país se muere gente de otras patologías más comunes, ¿no? Pero está muy bien el caso, muy bonito, interesantísimo. Y pues muchas gracias aquí por la invitación y por la hospitalidad. Yo me quedé callado porque yo no he trabajado de los residentes, yo no opiné nada. Por ahí hablé de cosas, pero no estaba en el grupo ahí trabajando más. Muchas gracias, Tonali, muy amables. Bueno, muchas gracias. La doctora Roa, ¿algún comentario?
Soma lo alcanzaron a tener, ¿no? Y el diagnóstico fue más por los ácidos orgánicos. No sé, a mí la hiperamonemia, como, o sea, un nivel total de hiperamonemia sí entraba en eso. O sea, porque los niveles más de 100 que fue el comienzo no estuvo y para un neonato eso no es. Sí, es que teníamos como esa duda, o sea, el diagnóstico se confirmó por los ácidos orgánicos en orina, ¿cierto? Ok. Y lo otro que no me cuadra, entendiendo que es un caso súper difícil, es que la acidemia metilmalónica por lo general está con acidosis metabólica, ¿no? Y este paciente tuvo un lactato 0.3 que tampoco es un lactato tan alto. Y sí, la hiperamonemia, o sea, tuvo una amonemia transicional del recién nacido que puede ser normal para un recién nacido y después la curva que se normalizó. Entonces, pues, digamos que por los paraclínicos era muy difícil llegar al diagnóstico. Se obtuvo definitivamente, fue con la confirmación de los ácidos en orina, ¿cierto? Ok, pero sí un caso súper difícil. Gracias. ¿Algún otro comentario? La doctora Leslie, que está ya tan silenciosa. Nada, silencio total. Bueno, Yo entonces, tengo un pues, yo comentario. creo que fue muy enriquecedor. Más que el caso y más que el diagnóstico, yo creo que nos invita a hacer primero la historia clínica es clave. Hay que indagar. Los cirujanos se burlan de nosotros porque preguntamos pues casi que el nombre de la mascota. O sea, nosotros preguntamos todo, pero miren lo importante que es preguntar todo. Y nos lleva al diagnóstico. Em, y pues muchas gracias a todos, de verdad, la revisión excelente, muy buena. Y espero que pues nos podamos seguir viendo y seguir haciendo estas actividades que muy enriquecedoras para todos. Y la participación de ustedes, muchísimas gracias. Natalia, yo quería comentar algo. Yo estoy aquí desde lo virtual. Quería felicitar al grupo A disfrutar el organizador. viernes. Sí, yo no sé si me escuchan, pero quería felicitar al grupo que está ahí liderando, a Juan Pablo y a Natalia.